Existe un tipo de mal que no se esconde en las sombras, que no acecha en callejones oscuros con un rostro desfigurado. Es un mal que se sienta a tu lado en clase, que te sonríe en el pasillo, que te ofrece ayuda cuando se te caen los libros. Es el mal que viste una máscara de normalidad, de encanto, de inteligencia. Esta es la historia del hombre que perfeccionó esa máscara, y detrás de ella, se convirtió en uno de los depredadores más prolíficos y aterradores de la historia de Estados Unidos. Esta es la historia de Ted Bundy. Para entender al monstruo, primero debemos conocer al hombre. Al menos, al hombre que él quería que el mundo viera. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Ted Bundy, el lobo con piel de cordero. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946. Su vida comenzó con un engaño. Creció en la casa de sus abuelos en Filadelfia, creyendo que su madre, Eleanor, era su hermana mayor. Esta mentira fundamental sobre su identidad lo acompañaría siempre, sembrando en él una profunda sensación de vergüenza y resentimiento. Era un niño tímido, solitario, pero observador. Mientras otros niños jugaban, Ted se sumergía en revistas de detectives y novelas de crímenes reales, fascinado no por la justicia, sino por la violencia y la transgresión. Sus maestros lo describían como brillante pero socialmente torpe, un joven que parecía estar siempre al margen, mirando hacia adentro. Al mudarse a Washington, su madre finalmente se casó y él adoptó el apellido de su padrastro, Bundy. Pero la nueva familia no trajo la paz. Ted despreciaba a su padrastro y la fachada de una vida normal y feliz comenzaba a agrietarse. En su adolescencia, comenzaron las primeras señales de alarma, voyerismo, pequeños robos, actos que eran ensayos para la oscuridad que estaba por desatarse. En la Universidad de Washington, Ted se propuso reinventarse. Se convirtió en un estudiante carismático, involucrado en política, y comenzó a salir con una joven hermosa y adinerada llamada Stephanie Brooks. Ella era todo lo que él anhelaba ser, segura, de buena familia, popular. Pero para ella, Ted nunca fue suficiente. Cuando lo abandonó, la herida en su ego fue profunda, casi mortal. Este rechazo se convertiría en un molde, una plantilla macabra para las mujeres que elegirían el futuro. Es el año 1974. En la región del noroeste del Pacífico, una sombra comienza a cernirse. Chicas jóvenes, estudiantes universitarias brillantes y con todo el futuro por delante, empiezan a desaparecer sin dejar rastro. La policía está desconcertada. No hay pistas, no hay testigos fiables, solo un patrón aterrador. Una de las primeras fue Linda Ann Healy, una joven que trabajaba en la radio universitaria. La mañana del 1 de febrero, sus compañeras de cuarto la encontraron ausente. Su cama estaba perfectamente hecha, pero una pequeña mancha de sangre en la almohada era el único y silencioso testigo de la violencia que había ocurrido esa noche. Bundy había entrado en su apartamento mientras dormía y se la había llevado para siempre. Bundy había desarrollado un método diabólico, una cacería basada en la manipulación. Su Volkswagen escarabajo de color canela se convirtió en su guarida móvil. Quitó el asiento del copiloto para que sus víctimas no tuvieran escapatoria. Su arma más letal, sin embargo, era su apariencia. Se acercaba a las jóvenes en lugares públicos, a plena luz del día, usando un cabestrillo falso en el brazo o muletas, pidiendo ayuda para llevar unos libros a su coche. ¿Quién podría negarse a ayudar a un joven atractivo y aparentemente herido? Esa bondad era su sentencia de muerte. La ola de desapariciones se extendió desde Washington hasta Utah y Colorado. Bundy, ahora estudiante de Derecho, viajaba, y con él viajaba la muerte. Pero el 8 de noviembre de 1974,
su patrón casi se rompe. En un centro comercial de Murray, Utah, se acercó a una joven de 18 años, Carol Darrange, haciéndose pasar por un oficial de policía. Le dijo que alguien había intentado robar su coche y que debía acompañarlo a la comisaría. Carol, aunque con nervios, le creyó. Pero cuando en el automóvil él intentó colocarle unas ataduras en las muñecas, su instinto de supervivencia se activó. Forcejeó con toda su energía en un momento de gran tensión dentro del pequeño Volkswagen. Consiguió abrir la puerta y salir del vehículo en movimiento, corriendo de manera desesperada hacia otro coche que se acercaba. Carol Darrange se convirtió así en la mujer que logró escapar. Su testimonio resultaría fundamental. Poco tiempo después, un oficial de policía detuvo a Bundy durante una revisión de tráfico de rutina. Dentro de su auto, encontró un conjunto de objetos inquietantes, una palanca, un pasamontañas, las mismas ataduras y un objeto punzante. Fue puesto bajo arresto, pero en ese momento nadie podía imaginar la verdadera dimensión de sus actos. Fue condenado por el secuestro de Carol, pero esto era solo la punta del iceberg. Su arrogancia, sin embargo, era ilimitada. Actuando como su propio abogado, se le concedió acceso a la biblioteca de derecho del juzgado de Aspen, Colorado. En un momento de descuido de los guardias, saltó desde una ventana del segundo piso y escapó. Fue el inicio de una leyenda que lo convirtió en una figura casi mítica. Aunque fue recapturado, volvería a escapar, esta vez de una forma más elaborada, iniciando la etapa más sangrienta de su reinado de terror. Tras su segunda fuga, Bundy se dirigió al este, a Florida. Estaba desesperado, sin dinero y con una rabia irresistible. En la madrugada del 15 de enero de 1978, desató el infierno en la casa de la Hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. Entró en la casa sigilosamente y en un lapso de apenas 15 minutos, atacó a 4 mujeres mientras dormían. Fue un acto de violencia salvaje, casi animal. Asesinó a Margaret Bowman y a Lisa Levy, y dejó a otras 2 compañeras con heridas que cambiarían sus vidas para siempre. La escena era de una carnicería inimaginable. Pero en su frenesí, Bundy cometió un error fatal. Dejó una prueba que no podía ser refutada, una doble marca de mordida en el cuerpo de Lisa Levy. El engaño del lago Sammamish. Janice Ott y Denise Naslund, 14 de julio de 1974. Este es quizá el ejemplo más escalofriante de la audacia y el método de engaño de Bundy. Muestra cómo operaba a plena luz del día, rodeado de gente, usando la psicología a su favor. Imagina un caluroso día de verano en el parque estatal del lago Sammamish, cerca de Seattle. El lugar está repleto de familias, jóvenes y estudiantes universitarios disfrutando del sol y el agua. Hay cientos de personas por todas partes. Es el último lugar donde alguien esperaría que un depredador estuviera cazando. Ese día, un hombre joven, guapo y carismático se paseaba por la playa. Tenía un brazo metido en un cabestrillo, un yeso o vendaje falso, pareciendo vulnerable e inofensivo. Se acercaba a mujeres jóvenes con una sonrisa y les pedía un favor simple. Disculpa, ¿podrías ayudarme a subir mi velero a mi coche? Con este brazo no puedo hacerlo solo. Su coche, un Volkswagen Escarabajo de color canela, estaba estacionado cerca. Varias mujeres a las que se acercó sintieron algo extraño y se negaron. Pero la petición era tan inocente y él parecía tan inofensivo que era una trampa casi perfecta que explotaba la buena voluntad de la gente. La primera desaparecida, Janice Ott. Alrededor del mediodía, el hombre se acercó a Janice Ott, una trabajadora social juvenil de 23 años. Siendo una persona compasiva por naturaleza, ella accedió a su petición de ayuda. Testigos la vieron alejarse con el sujeto que se presentó como Ted hacia el estacionamiento. Después de ese momento, nadie la volvió a ver. Aquí es donde la historia da un giro aún más siniestro. Lejos de huir después de la desaparición de la joven, el perpetrador sintió que su oscuro impulso no estaba satisfecho. Regresó a la misma playa esa misma tarde. Con cientos de personas aún allí, repitió exactamente la misma estrategia. La segunda desaparecida, Denise Naslund,
Aproximadamente a las 4 de la tarde, Denise Naslund, una joven de 19 años, se encontraba en el parque con su novio y amigos. Mientras su novio estaba distraído, Ted se le acercó con la misma historia sobre su velero. Ella también aceptó ayudarlo. Se desvaneció sin que sus amigos se dieran cuenta de inmediato. Ese día, la policía recibió múltiples testimonios. Varias mujeres describieron al mismo hombre, con el brazo supuestamente lastimado, su nombre Ted y su Volkswagen Escarabajo. Por primera vez, las autoridades tenían un perfil claro y un método de operación del individuo que tenía en vilo a la región. Fue un punto de inflexión en la investigación, aunque él lograría evadirlos durante un tiempo más. El trágico desenlace de Janice y Denise fue confirmado meses después, cuando un sombrío descubrimiento en una ladera cercana puso fin a cualquier esperanza. Semanas más tarde, su siguiente objetivo sería una joven de 12 años, Kimberly Leach, a quien se llevó cerca de su escuela. Este fue su acto más perturbador, la prueba definitiva de que sus acciones no tenían límites. Su detención final fue casi una casualidad. Lo pararon por manejar un vehículo que no era suyo. El responsable, finalmente, fue puesto tras las rejas. Juicio de Florida fue el primer juicio por asesinato televisado a nivel nacional en Estados Unidos. Y Ted Bundy se aseguró de ser la estrella. Despidió a sus abogados para representarse a sí mismo, deleitándose con la atención de las cámaras. Era carismático, desafiante y para un público horrorizado, fascinante. Miles de mujeres, apodadas groupies, acudían al juzgado, enamoradas de la imagen del hombre apuesto e incomprendido. Pero ninguna actuación podía ocultar las pruebas en su contra. El testimonio de quienes sobrevivieron, las fibras, los cabellos y, de manera crucial, una marca dental. Expertos en odontología forense demostraron que la dentadura de Bundy coincidía perfectamente con una de las lesiones encontradas en Lisa Levy. Fue la evidencia concluyente que selló su destino. Fue determinado culpable y sentenciado a la silla eléctrica. Mientras esperaba su sentencia final, la fachada de Ted Bundy finalmente desapareció. Admitió su responsabilidad en más de 30 actos, aunque se piensa que el número real podría ser mucho mayor. Describió lo que hizo con un detalle inquietante, revelando la mentalidad de un individuo narcisista y sin arrepentimiento. El 24 de enero de 1989, Theodore Robert Bundy recibió la sentencia final. Afuera del recinto, un grupo de personas se congregó, expresando su alivio de que ya no podría causar más daño. La historia de Ted Bundy nos lleva a plantear una pregunta difícil. ¿Qué tan bien conocemos realmente a quienes están a nuestro lado? Su caso demostró que las apariencias pueden ser engañosas. A veces, las personas con intenciones dañinas se presentan con una sonrisa amable y una mano dispuesta a ayudar. Su legado es una marca en la conciencia colectiva, un recordatorio de que las intenciones más complejas pueden ocultarse detrás de la fachada más ordinaria. Ted Bundy, el lobo con piel de cordero.